mientras nosotros, los familiares, esperamos que las instituciones de Venezuela nos den respuestas. Ante el fracaso de la institucionalidad venezolana, llámese Fiscalía, llámese Ejército, llámese cualquier cuerpo de seguridad, el fracaso de los ministros que se han reunido con nosotros por las presiones internacionales y sobre todo la de los periodistas nacionales y las organizaciones campesinas, ante el fracaso de eso solamente nos quedó desde hace 7 años solicitarle al presidente se reúna con nosotros. Cuando el presidente pide a los organismos de seguridad que aparezca un secuestrado, vemos cómo se resuelven inmediatamente. Tenemos el caso de peloteros nuestros que juegan en las ligas norteamericanas que fueron resueltos, tenemos casos de políticos, exgobernadores que fueron resueltos de forma dinámica y con gran experiencia. Sí, señor. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Richard Bulton, que fue negociado, donde participaron ministros, donde participó el mismo presidente, donde fue televisado y donde el gobierno tuvo una participación de negociación directamente con los criminales. Ya vamos a revisar esos casos en detalle. Quiero en Maracaibo, Venezuela, preguntarle al diputado Calixto Ortega sobre esta rueda de prensa que ha organizado Enrique Capriles. Puede que sea un tema de campaña sacar este tema de las FARC, además justo unas semanas antes de que se instale esta mesa de negociación con las FARC. Pero si Venezuela está participando activamente como un país acompañante de este proceso, ¿por qué el presidente Hugo Chávez, cree usted, nunca ha hablado de estos 30 secuestrados en la frontera o ha sido mediador para que lleguen a la libertad de estas personas? Bueno, buenas noches a toda la audiencia que nos escucha en Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Yo quiero establecer aquí una diferencia bien clara en relación a lo que dice Enrique Capriles y al manejo que está haciendo Enrique Capriles de esta situación o que pretende hacer y el otro por la otra vía en relación a estas personas que estoy escuchando, que entendí porque tengo un pésimo sonido que ahorita ha mejorado bastante, que se llaman Porfirio Dávila y el señor Alexis Balsa, que de alguna u otra manera están vinculados con temas, uno porque resultó secuestrado un familiar y la otra persona porque está al frente de una organización que defiende los secuestrados. En relación a ellos, por supuesto, no tengo sino que, sin saber y sin conocer los detalles de lo que hacen, pues solidarizarme con la acción que ellos ejecutan y que lamentablemente está siendo tomada. Y no tengas tú, Jason, la menor duda de que lamentablemente Enrique Capriles, de manera irresponsable y solamente en una especie de acto de desesperación ante los comicios que están apenas a 5 días y que él sabe que estará derrotado electoralmente, saca un tema en el cual básicamente lo que está estableciéndole es una responsabilidad al gobierno de Colombia, y en este caso sería el presidente Santos, con quien recientemente se acaba de reunir. ¿Por qué? Porque, bueno, bien es sabido para todos los venezolanos y los colombianos que el problema de la FARC existe desde hace 50 años, más de medio siglo en Colombia, y que los problemas que se han derivado de esa ausencia de gobernabilidad en el norte de Colombia, ahora afortunadamente bien mejorada, permitieron que se desarrollara el tema de guerrilla, el tema de narcotráfico, de paramilitarismo, que ha afectado a Venezuela. Entonces es un problema propio de Colombia que nos ha afectado a los venezolanos y en mayor medida a los venezolanos que vivimos en la frontera. Los estados Táchira, de donde son los compatriotas venezolanos que están hablando desde el Táchira, y el estado Zulia, donde yo vivo y donde estoy en este momento, somos las principales víctimas de estas circunstancias. Yo vivo actualmente en Maracaibo, pero yo nací en el Moján, que queda a 50 kilómetros de la frontera de Colombia, y para mí estos temas son comunes. Pero no tengan la menor duda que esto es un tema que Capriles de manera irresponsable está tratando de aprovechar electoralmente. Venezuela será uno de los 4 países que apoyará el proceso de paz en Colombia. Su designación como acompañante del proceso de paz despertó rechazo en algunos sectores por el presunto apoyo del presidente Hugo Chávez a los grupos terroristas de las FARC y el ELN. En las últimas horas, el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, fue delegado por el país bolivariano como representante en los diálogos.
4 países de la comunidad internacional apoyarán el proceso de paz con Colombia, Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes. Cuba y Noruega seguirán actuando como anfitriones y garantes en la segunda fase. También quiero agradecer al gobierno de Venezuela por su permanente disposición a ayudar en todo momento y al gobierno de Chile por haber aceptado apoyarnos en la siguiente fase. Estos 2 países, Venezuela y Chile, serán acompañantes. Luego de la confirmación por parte del presidente Juan Manuel Santos de la participación inicial de estos países en el proceso de paz, Hugo Chávez manifestó que su gobierno estaba dispuesto a colaborar con Santos en su condición de acompañante. Precisamente este martes el gobierno de Hugo Chávez confirmó a Roy Chatterton, el actual embajador de ese país ante la Organización de Estados Americanos, como el representante de Venezuela en el proceso de paz entre Colombia y el grupo terrorista de las FARC. Será el embajador Roy Chatterton, ex canciller de la República, fue embajador en Colombia, hoy embajador en la OEA, quien estará como representante del presidente Chávez, delegado acompañante a este proceso de paz. Sin embargo, la participación de Venezuela como acompañante en el proceso no fue recibida con igual entusiasmo por parte de varios sectores en Colombia. A mí no me parece conveniente que un presidente extranjero termine siendo el factor determinante de este proceso. A mí particularmente no me gusta que tengamos que depender de los buenos oficios de Hugo Chávez. La supuesta presencia del grupo terrorista de las FARC en territorio venezolano y el presunto apoyo que el mandatario Hugo Chávez habría entregado a este grupo criminal generan fuertes cuestionamientos frente a la neutralidad que tendría el gobierno bolivariano como acompañante de la negociación. Sin embargo, esta no es la primera vez que el presidente venezolano colabora con Colombia. El 10 de enero de 2008, debido a su gestión, Clara Rojas, que era la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt en el momento de ser secuestrada, y la diputada Consuelo González fueron liberadas por el grupo terrorista de las FARC. El día posterior a la liberación, el presidente Hugo Chávez pidió levantar el estatus de terroristas a las FARC y al ELN, solicitud que provocó un rechazo contundente por parte del gobierno colombiano. Pido a Europa que retire a las FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo, porque eso tiene una sola causa, la presión de los Estados Unidos. No obstante, esas declaraciones no impidieron que el 27 de febrero de ese mismo año, el grupo criminal de las FARC liberara también a Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Hechem, con la condición de que fueran entregados al presidente Hugo Chávez en territorio venezolano. Señor Alexis Balsa, representante político de la Gobernación del Táchira, como ya escuchábamos al diputado Ortega, si bien el problema de las FARC es un problema de Colombia, pues también fue determinante cuando el presidente Santos le pidió al presidente Chávez que le ayudara con la paz, el hecho de que empezaran a caminar estos diálogos, estas negociaciones. Las palabras de Enrique Capriles en su última rueda de prensa fueron: Chávez es cómplice de las FARC y mantiene contacto directo con los irregulares. ¿Usted comulga con estas palabras? Bueno, por ningún respecto puedo comulgar con el diputado Ortega, a quien le saludo desde el Táchira. Y saludo también a mi buen amigo Porfirio Dávila, quien su familia ha sido muy afectada por el secuestro de su padre. El diputado Ortega decía que esto es un problema que data desde hace muchos años, hablaba de más de 50 años. Pues creo que no tiene razón, porque a pesar de que la FARC tienen todo ese tiempo, en los últimos 14 años, desde que Hugo Chávez es presidente de Venezuela, se ha visto influenciado esta zona de Venezuela, esta frontera de venezolana con Colombia, con la aparición y el dominio, por decir un término, de estos grupos irregulares de izquierda originarios de Colombia. Y no lo estamos denunciando nosotros, ahora que somos representantes del gobierno regional. Eso lo dice el mismo pueblo, la misma gente. Lo reseñaba Porfirio Dávila de manera perfecta cuando hablaba de que cuando ellos negocian con las personas que tienen a su padre, y referenciaba a otras familias que han tenido
esta problemática, este problema tan macabro como el secuestro, siempre aparece este grupo de izquierda colombiano, la FARC, y siempre aparece un personero del gobierno de Hugo Chávez con algo que ver, bien sea como cooperador, como colaborador en la negociación, y cuando intervienen los altos representantes del gobierno de Hugo Chávez, siempre la cosa se soluciona un poco más rápido, porque se ha visto concretamente que ellos tienen una comunicación muy estrecha, muy cercana con este grupo irregular de Colombia. En Maracaibo, diputado Calixto Ortega, frente a la cercanía que pueda tener el presidente Hugo Chávez con el grupo de las FARC, Colombia ha agradecido las buenas gestiones, la facilitación en este proceso de negociación, pero otros hablan de una complicidad por entregar parte del territorio venezolano para que se refugien estos terroristas allí. Bueno, lamentablemente los dos invitados evidentemente tienen el mismo interés electoral, que por tratarse de algunos afectados directamente pensé que lo iban a mantener al margen. En el caso de Capriles yo lo entiendo perfectamente bien, en el caso de los invitados no lo entiendo, pero quiero recordar, si no se sabe, y las personas que están participando en el programa, antes que llegara el presidente Chávez a gobierno, en la sede de la Cancillería de Venezuela había un representante de la FARC que estuvo durante los gobiernos de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campín, que era conocido incluso el nombre del comandante Ariel, y eso se puede constatar. Tenía oficina adentro de la Cancillería venezolana, y eso cuando llegó el gobierno del presidente Chávez se consideró que eso era totalmente inadmisible y se retiró, de tal manera que no existe ninguna complicidad. Lo que sucede es que como ese problema que lamentablemente no ha podido controlar Colombia en tantos años afecta a los venezolanos, pues el propio gobierno colombiano en varias oportunidades, así como se reunió el presidente Pastrana y ahora esta negociación que se va a dar, allí está implícito, y cuando el presidente Chávez hace la propuesta de que se asuman como beligerantes, en estas negociaciones está implícita la aceptación del carácter beligerante, aunque no se diga. Es decir, tenemos que resolver este tema, dice el gobierno de Colombia, por el diálogo, por la vía diplomática y no por la vía de las armas. Nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos con nuestro tema de hoy, el papel que jugará Venezuela dentro del proceso de negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC.